año 2008 representó un momento crítico para la industria de la construcción en los Estados Unidos. La crisis hipotecaria del 2007 generó una fuerte desaceleración en la construcción de nuevas viviendas, limitando el acceso al crédito y afectando la demanda de materiales. En este escenario, Classic Fixtures and Hardware Company, una empresa líder en la fabricación de muebles y accesorios para cocina y baño, enfrentaba una crisis financiera que pondría a prueba su capacidad de adaptación. Classic Fixtures and Hardware Company, una crisis corporativa que pudo evitarse. Decisiones estratégicas, desafíos financieros y las lecciones de una compañía al borde del colapso. El siguiente es el testimonio de 4 líderes de la compañía que vivieron esta crisis desde dentro. Carlos, cuando se aprobó el plan de la empresa para 2008, ¿cómo era la situación de la construcción de viviendas? En 2008, la industria de la construcción de viviendas enfrentaba una desaceleración significativa debido a la crisis hipotecaria iniciada en 2007. Esta situación impactó tanto la construcción de nuevas viviendas como las reformas, sectores clave para Classic Fixtures. Los principales factores que influenciaban el mercado eran condiciones macroeconómicas. La crisis financiera restringió el acceso a crédito, reduciendo la demanda de viviendas. Estacionalidad. La actividad de construcción y ventas aumentaba en primavera y verano. Aumento de costos. Los programas de modernización y las inversiones incrementaban los costos operativos. Los principales actores del sector incluían constructores grandes y medianos, además de minoristas como Home Depot y Lowe's, quienes dominaban la distribución de materiales. Inicialmente, se proyectaba un crecimiento moderado en la construcción y un aumento en las reformas para 2008, pero la recesión impidió que estas expectativas se cumplieran, limitando la recuperación del sector. Carlos, ¿qué tipo de empresa era Classic Fixtures and Hardware Company en 2008 y cuál era su propuesta de valor? Classic Fixtures and Hardware Company era una empresa líder en la fabricación y distribución de muebles y accesorios para cocina y baño, además de cerraduras y herrajes para puertas y ventanas. Sus productos eran reconocidos por su calidad y diseño clásico, atendiendo principalmente a contratistas y minoristas. En cuanto a su participación de mercado, aunque tenía una posición consolidada en su sector, representaba menos del 1% del mercado total en comparación con grandes competidores como Home Depot y Lowe's, lo que la hacía más vulnerable a la contracción del mercado. Su modelo de negocio se basaba en una producción constante para satisfacer la demanda estacional, ventas a través de contratistas y minoristas, y una fuerte dependencia del financiamiento a corto plazo para gestionar inventarios y liquidez. José, al analizar la estructura financiera de Classic Fixtures and Hardware Company en los primeros 7 meses de 2008, ¿qué diferencias encontraron entre lo presupuestado y lo que realmente ocurrió? Además, ¿cómo impactaron estas variaciones en la estabilidad financiera de la empresa y cuáles fueron las principales razones que justifican estos desajustes? En el análisis horizontal realizado de cuentas de resultados y balances mensuales se encontraron varias diferencias, las cuales se quieren resaltar las siguientes. Las ventas netas fueron inferiores a las previstas en los primeros 7 meses. El coste de productos vendidos es correspondiente a las ventas netas realizadas. Al presentarse menores ventas, los costos también se vieron reducidos. Respecto a los gastos generales administrativos y ventas, se realizó una previsión constante, pero realmente ese valor fue fluctuando durante los meses. Esto pudo verse impactado por los gastos variables de venta presentados. Como último punto, los gastos financieros fueron un poco superior a lo estimado. Respecto a los balances mensuales, se identifica una variación en la caja con incrementos negativos en gran parte de estos meses. En cuanto a las cuentas por cobrar, se observa un crecimiento tanto en las proyecciones como en los resultados reales. Aunque estos son algo más bajos, no se podría indicar que la empresa está otorgando más crédito o que está teniendo dificultades para cobrar a sus clientes. Por último, las variaciones de la deuda bancaria a corto plazo muestran una diferencia significativa. Esto debido a la necesidad de capital de trabajo y las inversiones en modernización. Referente al análisis vertical de los balances mensuales, tenemos que la caja mes a mes fue presentando un menor porcentaje con referente al total de activos, manteniendo la tendencia a lo que se tenía previsto, presentando solo una leve diferencia. Se observa un aumento constante en las cuentas por cobrar, de 20.79% a 32.12%. Este comportamiento podría reflejar los retrasos en los cobros o un menor volumen de ventas de lo anticipado. Se observa una reducción grado en las existencias. Puede ser que no se haya reducido el inventario tan rápido como se esperaba, lo que podría estar relacionado con una menor rotación de existencia. Y también se observa que la deuda a corto plazo muestra un aumento considerable, ya que esta variación podría reflejar una necesidad imprevista de financiamiento a corto plazo, lo que sugiere que la empresa tuvo que recurrir a deuda bancaria más de lo anticipado para cubrir sus necesidades operativas o de capital de trabajo. Sebastián, al analizar la evolución de los indicadores financieros de la compañía en los primeros meses de 2008, ¿cómo cambiaron los indicadores clave y qué diferencias encontraron respecto a lo presupuestado? Además, ¿qué conclusiones pueden extraerse de estos resultados y cuáles fueron las principales razones detrás de estas variaciones? Para responder a esta pregunta comenzaremos analizando los indicadores de liquidez. Se observa que la razón corriente y la prueba base alcanza su máximo en el primer trimestre. Sin embargo, desde marzo la brecha con la proyectada se amplía. En julio la razón corriente muestra una diferencia del 30 y la prueba hacia casi el 50% debido a la baja rotación de inventarios. Respecto al capital neto de trabajo, la tendencia es similar, aunque muestra un crecimiento a partir de marzo y abril, la brecha se magnifica, alcanzando un 5%. Estas variaciones responden a que las ventas esperadas no se cumplieron para la primavera, que marca el inicio de la estacionalidad de ventas, debido al contexto económico en el que la empresa se desempeñaba en 2008.
Adicionalmente, para la prueba hacia la falta de rotación de inventarios agravó aún más la diferencia entre lo real y lo proyectado. Continuando ahora con los indicadores de actividad, la rotación de cuentas por cobrar mejora de 0.52 en enero a 3.48 en julio, reflejando una recuperación de la eficiencia de cobros. Sin embargo, el periodo de cobro se mantiene más alto de lo proyectado, alcanzando 60 días en mayo, afectando así la liquidez. La rotación de cuentas por pagar proyectada en 7 en julio solo llega a 6.82, lo que indica que la empresa está tardando más en pagar a sus proveedores de lo previsto. En inventario, la rotación mejora de 0.27 en enero a 3.36 en julio, pero sigue por debajo de lo proyectado, lo que mantiene altos niveles de inventario y extiende el ciclo efectivo hasta 118 días en julio cuando se esperaban 99 días. Por otro lado, los indicadores ligados a las ventas como rotación de activos fijos totales y capital de trabajo muestran un crecimiento pero menor al esperado, lo que refleja que, aunque las ventas aumentan, no lo hacen al ritmo proyectado. Estos cambios se explican por la caída de ventas desde abril, el exceso de inventarios no rotados y la desaceleración del sector de construcción en este año, que limitó la capacidad de Classic para recuperar su capital de trabajo. Continuando con los indicadores de endeudamiento, se observa que el nivel de endeudamiento sube del 26% de enero al 34% en abril y el apalancamiento del 34 al 53% en junio, reflejando una mayor dependencia de deuda y distan significativamente de lo proyectado con una diferencia del 12% y 17% respectivamente al final de julio. La cobertura de intereses se desploma con una brecha del 84% entre julio entre lo real y lo proyectado, lo que indica más deuda y menos ingresos para cubrirla. Además, la financiación a largo plazo cae del 91 al 79%, aumentando la dependencia de créditos a corto plazo. Estos cambios responden al impacto del contexto económico de 2008, donde la contracción en la construcción redujo las ventas afectando la liquidez y la no adaptación del proceso de producción a la demanda y el programa de ampliación y modernización de la fábrica llevaron al endeudamiento. Para finalizar, los indicadores de rentabilidad. El margen bruto no presenta diferencias entre lo real y lo proyectado y su valor es constante, ya que no depende directamente del volumen de ventas, sino del mix de productos y la rentabilidad unitaria de los mismos. Sin embargo, el margen operacional y el margen neto sí se ven castigados por los costos y gastos fijos del negocio, que no se ajustan proporcionalmente a la caída en ventas. Esto provoca una diferencia significativa entre lo real y lo proyectado, con un margen neto de 6.8 en julio frente al 9.1% estimado. Los indicadores de rentabilidad sobre la inversión como ROA, ROE y ROC también reflejan este impacto, estando por debajo de los valores proyectados, lo que indica una menor eficiencia en la generación de utilidades sobre los activos totales, menor retorno para los accionistas y un menor rendimiento del capital invertido. En conjunto, estos indicadores evidencian que la rentabilidad de la empresa se ha visto afectada principalmente por la caída en ventas, la inflexibilidad de los costos fijos, lo que ha reducido su capacidad para generar utilidades y mejorar el rendimiento sobre sus activos y capital. Juan Pablo, como parte del equipo de Watkins, ¿cuáles fueron los principales supuestos en los que se basaron al proyectar los estados financieros de 2008? ¿Consideran que estos fueron razonables dado el contexto del mercado? Además, ¿qué factores explican que el saldo del préstamo haya sido mayor al previsto en julio y por qué Watkins cree que la empresa no podrá cumplir con su pago en lo que resta del año? Muy bien, muchas gracias por esta pregunta. Basamos las proyecciones del 2008 en 4 supuestos optimistas. Una recuperación moderada del mercado de la construcción, una producción uniforme sin considerar la estacionalidad, un ciclo operativo eficiente y costos controlados, y adicionalmente asumimos que el flujo de caja sería suficiente para cubrir el préstamo. Sin embargo, estos supuestos fueron poco realistas debido a la recesión de 2008, que redujo la demanda, generó acumulación de inventarios, retrasos en cobros y aumentos inesperados en costos operativos y financieros. Como resultado, el saldo del préstamo superó lo previsto debido a problemas de liquidez, mayor dependencia del financiamiento y ventas inferiores a las proyectadas. Desde su perspectiva, ¿los problemas que enfrenta Classic Fixtures and Hardware Company en 2008 son transitorios o representan una amenaza permanente para la empresa? Además, considerando la situación financiera actual, ¿qué tan preocupante es la exposición del Banco de Matocha frente al crédito otorgado a la compañía? Los problemas de la compañía son transitorios y están ligados a la crisis económica y a su rigidez operativa. Podrían volverse permanentes si no se corrigen las deficiencias en inventarios y cobros y financiamiento. Por supuesto que el banco enfrenta un alto riesgo crediticio debido a nuestro nivel de endeudamiento, nuestra baja capacidad de pago actual y la falta de garantías líquidas. Ahora, ¿qué recomendamos y qué empezamos a hacer? Uno, reestructurar el préstamo para ajustar los plazos y cuotas para mejorar la viabilidad del pago, realizar acompañamiento financiero para apoyar a la empresa en optimización de costos y gestión operativa y supervisar el desempeño financiero para mitigar el riesgo del no pago. La crisis de 2008 dejó importantes lecciones para Classic Fixtures and Hardware Company. Los 4 líderes de la empresa comparten sus aprendizajes y recomendaciones. Carlos, CEO. Las empresas deben reaccionar rápidamente a cambios en el mercado y tomar decisiones estratégicas con base en datos reales. Josel, gerente de producción. La producción debe ser flexible y adaptativa para evitar acumulaciones innecesarias de inventario. Juan P., gerente comercial. La relación con clientes debe incluir estrategias de cobro más eficientes y modelos de venta más dinámicos. Sebastián, CFO. Es clave tener un plan financiero más conservador en tiempos de incertidumbre y diversificar fuentes de financiamiento. La historia de Classic Fixtures nos recuerda que en tiempos de crisis, la adaptación y la visión estratégica son claves para la supervivencia.